Anunciado que tenemos una entrevista sumamente interesante e importante y es por eso que le damos la bienvenida al doctor Walter Albán, ex ministro del Interior y ex defensor del pueblo, precisamente para analizar la situación política de nuestro país y en particular los cambios que se están dando en cuanto a la elección de las adjuntías de la Defensoría del Pueblo, pero también será interesante conocer su opinión con respecto al nombramiento del nuevo ministro del Interior. Doctor Albán, bienvenido a Nativa. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación, Sofía, a disposición. Muchas gracias a usted por hacer esta atención a nuestro llamado y quisiéramos conocer su opinión en torno al nombramiento del nuevo ministro del Interior, el señor Víctor Torres Falcón. ¿Qué opinión le merece este cambio? Bien, no tengo muchas referencias del nuevo ministro. Más allá de que ayer se difundían algunos antecedentes preocupantes respecto a su actitud, más en un plano personal, por supuesto, pero que de alguna manera nos dan una idea de la calificación, la idoneidad que puede tener la persona para el cargo. Pero independientemente de esto, y habrá que conocer más a fondo estos antecedentes y otros que tienen que ver con su función mientras estuvo en la tarea policial, creo que hay que tener muy claro de que lo que ocurre en el país con la seguridad o la inseguridad ciudadana no se va a resolver porque cambiemos a los ministros permanentemente. Creo que acá ha habido como una suerte de chivo expiatorio con el caso del general Vicente Romero, el exministro, porque evidentemente hay una situación que nadie puede negar. El problema ha crecido, no ha habido ningún tipo de reacción planificada, no existe una conducción por parte de este gobierno para hacer frente en serio a la realidad que enfrentamos. Y entonces ha sido, por eso creo, una decisión desde el Congreso, por supuesto, pero dudo que no haya estado de alguna manera vinculada también a los nexos con el gobierno, el ofrecer, digamos, una cabeza en esta situación como para calmar un poco los ánimos y dar la impresión que vamos a vivir una etapa nueva. Bueno, no hay nada de eso, porque lo importante sería tener una planificación adecuada, inversiones que tendrían que estarse haciendo hace mucho tiempo en cosas que realmente atiendan los problemas que generan y que impiden también que se pueda actuar con una mínima eficiencia frente a esta situación de inseguridad y aumento de la criminalidad en el país. Pero entonces que hay que tomar esto con beneficio de inventario, ¿no? Y hablando precisamente de esos impedimentos, ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué tenemos paliativos, cambios para la foto en algunas oportunidades? No solamente hablando de este caso, sino en general, y no planteamos cambios desde la estructura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no se está haciendo? A ver, hay muchas cosas que tendrían que ser enfrentadas, ¿no es cierto? Para comenzar, por ejemplo, la situación de la propia policía, una institución que ha sido manoseada y golpeada durante los últimos años con mucha frecuencia, ¿no? Recordemos solamente los cambios en los comandos que han sido manejados o digitados desde el poder político sin ninguna consideración a lo que implica la trayectoria de las personas que han estado al frente y el hecho de que es importante entender que dentro de la policía hay problemas serísimos de corrupción, por ejemplo, y que eso reclama una política de recursos humanos que sea muy cuidadosa de lo que tenemos que enfrentar y cómo poder superar esta situación. Por otro lado, la logística, no se ha hecho nada por mejorar en las condiciones en las que trabaja la policía, la infraestructura, no se diga nada. El problema entonces, ya para comenzar, solo con esta institución que es tan importante, ¿no es cierto?, para poder enfrentar a la criminalidad, es enorme, porque ha habido un descuido de años y un manoseo, como repito, de la institución, que ya creo la ha puesto en el límite para poder continuar actuando. ¿Cuál ha sido la reacción frente a eso? Hablar de una suerte de policía 2, una situación híbrida entre un serenazgo y un policía. Por Dios, o sea, esto
evidentemente ya mostraba que no había ningún tipo de diagnóstico serio y menos una posibilidad de implementar una política pública en materia de seguridad que pueda ser sostenida. Y luego está el hecho de que la inseguridad tampoco es un problema exclusivamente de la policía. Hay varios otros aspectos que considerar y se requiere una política gubernamental. Y este gobierno, por todas las características que ya conocemos, en el caso de la señora Boluarte y su gabinete, son en realidad un apéndice del Congreso, un gobierno absolutamente frágil. Yo diría que en muchos aspectos es más bien un desgobierno, como lo demuestra lo que viene ocurriendo a propósito de la economía o el problema para enfrentar la situación que nos amenaza con el fenómeno del Niño, ¿no? Para dar solo dos muestras de esta situación. Sí, justamente yendo al Congreso de la República, la última decisión de la Comisión de Constitución del Congreso que aprueba una iniciativa presentada por el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, que le permite designar a los adjuntos sin que estos pasen por concurso público. Este es un cambio realmente peligroso, por decirlo menos, doctor Albán. Por supuesto, ya no solo es continuar con el debilitamiento de aquello que hubiera sido indispensable mantener y fortalecer en la Defensoría, sino que esta situación que se ha generado con una suerte de mandatario del Congreso dentro de la Defensoría, es decir, el señor José Gutiérrez, no olvidemos, viene del Congreso, viene en un acuerdo que se hizo en el Congreso entre supuestamente dos extremos, ¿no? El fujimorismo, el serranismo, Avanza País, Renovación Popular, etcétera. Es decir, un acuerdo que yo califico como mafioso, un acuerdo que tiene que ver no con políticas de derechas o de izquierdas, como lo demuestra la alianza que lo ha llevado a ese cargo, sino más bien con todos los intereses que están de espaldas al interés del país, de la ciudadanía, todo aquello que más bien conviene a sus propios beneficios. Por eso él lo que pide, me imagino, es que le den carta libre para poder actuar no solamente impidiendo que la Defensoría cumpla con su tarea conforme lo manda la Constitución y la ley, sino también para instrumentalizarla, para poder hacer lo que el Congreso le pida. Miremos cómo el silencio es absoluto para decir las cosas que a una Defensoría del Pueblo mínimamente le interesaría señalar. Los atropellos que el Congreso lleva adelante en este momento no tienen ningún tipo de objeción por el lado de la Defensoría del Pueblo, sino que además se preparan para capturar, como ya hemos visto, la Junta Nacional de Justicia y, como se sabe, la Comisión Especial que tendría que reunirse para elegir a quienes deban reemplazarlos, la preside precisamente el Defensor del Pueblo. Entonces, este proyecto que acaba de aprobar la Comisión de Constitución en el Congreso tiene dos propósitos: darle total libertad al defensor para que elija a dedo sus asuntos y por tanto los remueva cuando quiera. Hoy día no es así porque la ley exige que sea por concurso público que se nombre a cada adjunto y sobre todo que se respete un mandato de 3 años que solo podría ser afectado en el supuesto de que incurriera en una falta grave. Pero si no es así, no pueden cambiarlos a su regalado antojo. Lo peor es que extiende esta situación de inestabilidad también a todos los jefes de oficina en todo el territorio nacional. En otras palabras, un poder monolítico que está librado para una persona que, como dije antes, está puesta allí por el Congreso para servir al Congreso, no al país. Este señor no es defensor del pueblo, es defensor de quienes controlan el Congreso de la República en este momento. Y yo espero por eso que esta situación no se prolongue demasiado tiempo, ¿no? ¿Y dónde queda entonces el principio de transparencia, por ejemplo, que debería aplicarse para la designación de funcionarios? ¿Dónde quedaría la posibilidad de que a partir de tu experiencia comprobada, de tus conocimientos y de tu compromiso con la defensa de los derechos humanos sea la razón por la cual tengas que participar en una adjuntía en la Defensoría del Pueblo? ¿Esto se puede hacer de esta manera? Es decir, ¿realmente podemos tener la gran preocupación de que en pleno pueda ser aprobada esta situación?
Yo creo que ya estamos ante la inminencia de que se va a aprobar. Esto está conversado. Recordemos que es una iniciativa del propio Josué Gutiérrez. Claro, sí. Esto seguro que lo ha conversado con todas las bancadas que lo respaldaron, que son la gran mayoría, ¿no es cierto? Y este señor está llevando adelante lo que podemos calificar efectivamente como un despropósito desde todo punto de vista. La meritocracia queda sepultada. Pero ¿qué nos puede llamar la atención si el Congreso, a la hora que lo eligió a él como defensor del pueblo, digamos, pasó por encima de la Constitución y de la ley que establecen que solo puede ser elegido para ese cargo una persona que reúna requisitos indispensables de trayectoria de integridad e independencia? ¿Qué integridad puede tener alguien que tiene todos los cuestionamientos que ya hemos escuchado sobre esta persona y que además de independencia nada, porque no solo fue miembro de Perú Libre hasta el momento en el cual renunció para postular el cargo de defensor, sino además abogado, el señor Cerrón, y funcionario del Congreso para atender los requerimientos de la mesa directiva de ese momento? En otras palabras, han pisoteado la Constitución, han pisoteado la ley y por el momento han capturado la Defensoría del Pueblo. Entonces el despropósito continúa, no es que se haya iniciado ahora. Y creo que esto es lamentablemente una forma de destruir lo que tenemos de institucionalidad en el país, y como ya sabemos, esto para el Congreso no es suficiente, está yendo también para destruir otras instituciones, como ya lo hizo, a mi modo de ver, con la elección que hicieron del Tribunal Constitucional, con lo que hicieron con el SUNEDU, con lo que están haciendo ahora con el Jurado Nacional de Elecciones y con la manera en la cual protegen, yo diría, blindan a la fiscal de la Nación, probablemente por acuerdos muy fuertes dentro de estas instituciones para que una no toque a la otra, pero a su vez le están permitiendo a esta señora que destruya el Ministerio Público, como estamos apreciando día a día. Y claro, frente a esto nos estamos quedando sin ninguna posibilidad de contar con instrumentos institucionales que la Constitución nos brinda para poder enfrentar estos atropellos, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Colocándonos en el otro escenario, es decir, en los argumentos, entre comillas, que se han dado para aprobar esta medida, se dice que debido a que el defensor del pueblo necesita personal de confianza para poder acompañar su gestión, para poder seguir, es que se plantea la designación de esta manera. ¿Usted qué respondería al respecto? Eso es una farsa, ¿no? El defensor del pueblo, como toda autoridad, tiene que tener una delimitación de qué es lo que exactamente puede y no puede hacer. Y la manera como la ley diseñó la fortaleza de una institución como la Defensoría, que tiene características tan particulares, es que si bien la titularidad debe recaer en una persona que ya dijimos, de calificada trayectoria de integridad e independencia, ¿no es cierto? Bueno, parte de eso supone que él tenga un compromiso, que a la hora de seleccionar a quienes pueden estar más cerca de su conducción, es decir, los adjuntos o adjuntas, pues lo tiene que hacer por una designación por concurso público. Un concurso público donde finalmente él tiene la última decisión, pero que obliga a que sean cargos por meritocracia. Tanto así que la ley ha previsto que en el caso de que por alguna razón vaca en el cargo el defensor del pueblo, y eso puede ocurrir por diferentes motivos, ¿no es cierto? Por fallecimiento, por renuncia, porque el Congreso lo destituye, en fin, pueden haber varias razones, pero ¿cuál es la situación en esos casos? El primer adjunto o la primera adjunta asume funciones de defensor del pueblo, dice la ley. ¿Pero por qué? Porque está basado en que no se trata de una persona que depende absolutamente de la confianza del titular, sino de alguien que llegó ahí por méritos propios y que tiene una responsabilidad en la institución que le permite asumir esa conducción transitoriamente hasta que el Congreso elija a quien deba reemplazar al titular. Y eso, como lo hemos visto en la experiencia de la historia de la Defensoría, en muchos casos puede demorar años. Claro. Yo creo que cualquiera de los periodos en los cuales la Defensoría ha estado en manos de la primera adjuntía ha demostrado que la institución, bajo esas características, estaba en posibilidad de continuar su tarea y no dejarse, digamos,
frenar por el hecho de que no había una designación que produjera el Congreso en un plazo relativamente corto, que es como se hubiera esperado siempre. Pero ahora eso lo están destruyendo, y de manera que si pasara algo con el señor José Gutiérrez, pues evidentemente la institución no estaría en posibilidad de ser conducida por alguien que solo responde a su confianza, que fue nombrado a dedo y cuya meritocracia está seriamente en cuestión desde el origen, ¿no? Claro, ¿no podrían hacer entonces este símil que pretenden con otras instancias del Estado? Es decir, no es que es un cargo de confianza, una adjuntía. Eso debe quedar claro también. Exactamente, estaba previsto que no fuera así, porque hay cargos de confianza en la Defensoría del Pueblo, pero no son los de las asuntías, porque las asuntías, como repito, reclaman una calificación especial, reclaman que exista meritocracia a la hora de designarlos, independientemente de que, por supuesto, el defensor, como dije antes, tiene la última palabra a la hora que elige a quién del resultado del concurso, ¿no?, le plantean como idónea, o sea, qué personas son las idóneas. Y esto es algo que forma parte de la fortaleza de la institución. Anular este asunto para colocar solo a gente a dedo y su confianza, pues prácticamente anula la posibilidad, como repito, de que alguien esté en condiciones de poder, en caso de que se presentara esta situación, reemplazar cuando menos transitoriamente a ese defensor. Ahora bien, como dije antes, lo peligroso es que esto lo han extendido a los jefes de oficina. Los jefes de oficina por lo general son funcionarios de carrera, son personas que ya tienen años en la institución. No sé cuántos quedan ahora de los que estaban antes de que el señor José Gutiérrez ingresara, pero como sabemos, prácticamente todos los adjuntos ya se fueron después de que él entró al cargo, y ahora lo que quieren, creo yo, es reemplazar a los jefes de oficina que tenían una situación distinta y los convierten en funcionarios de confianza. Lo que me parece que debiera preocuparnos es que a ese personal comprometido con la institución, con una trayectoria, con experiencia, lo quieren reemplazar también por gente a la que seguramente el señor Gutiérrez le ha ofrecido a los congresistas poder colocar en estos puestos, con lo cual no solo tiene el control absoluto de la institución y de todo lo que implica la conducción de la misma, sino que además está en posibilidad también de seguir utilizando la Defensoría como una institución que da o abre plazas de trabajo para el personal que a los congresistas les interesa colocar en algún lado. ¿Y no es contradictorio, por ejemplo, que el Congreso de la República tenga sin duda la mira con la Junta Nacional de Justicia, cuestione, por ejemplo, la presencia de algunos miembros de esta Junta, que haya una denuncia de corrupción por copamiento de amigos y allegados, y apruebes que en Defensoría del Pueblo la designación sea a dedo? Es decir, no estamos viendo escenarios totalmente opuestos supuestamente a lo que plantearía una propuesta desde el Congreso? Bueno, no cabe duda que la mayor responsabilidad en todo esto viene del Congreso. Por eso es que la Comisión de Constitución que preside la señora Moyano es la que le está aprobando este despropósito. Pero esto muestra el grado de cinismo y desvergüenza del Congreso de la República. No respeta nada, ¿no? En plena situación de recesión económica, otra vez un bono para los trabajadores de casi 10.000 soles, y ahora se sabe que también se han dado ese bono los propios congresistas, más de 30 millones de soles nuevamente en este mismo año, para repartirlos al interior de una institución que está plagada de los llamados mochasueldos. En otras palabras, están tratando de compensar por esa vía para que no continúen las denuncias, ¿no es cierto?, esa mala práctica que existe hace rato en el Congreso de la República y por la cual nadie ha respondido, a nadie se le ha podido cuestionar nada. Es decir, en el Congreso hacen lo que les da la gana, y cuando se trata de copar instituciones y deshacerse de autoridades o funcionarios que no les gustan, pues todo pretexto es bueno, y allí sí hablan de cuestiones que no tienen como práctica ellos al interior de ese poder del Estado. Francamente, esto afecta ya no solo económicamente al país, no solo afecta, digamos, la situación, las condiciones de vida de cada peruano y cada peruana,
me parece que todavía más grave es que afecten la moral del país, la fibra ética que debiera tener una nación. Creo que este Congreso es, desde todo punto de vista, una vergüenza, ¿no? Y la manera como atropellan para poder copar todo y llevar estas mismas malas prácticas a su grado máximo en todas las instituciones es ya una forma de alertarnos de que si no hacemos algo cuanto antes, después será probablemente demasiado tarde, ¿no? Buenas tardes, buenos días, muchas gracias, doctor Albán. La verdad ha sido buena la reflexión que usted nos ha dado, ha sido sumamente importante que nos brinde estos indicios reales de toda la situación que vivimos en el Congreso de la República, en el país en realidad, en torno a la situación política. Ha sido sumamente interesante, preocupante también lo que nos dice, pero esperemos que haya un retroceso a estas últimas medidas dadas por el Congreso de la República. Muchas gracias, doctor Albán.